Entonces, como les comentaba, la parte que viene del curso, vamos a ver elementos más bien relacionados con el uso de aplicaciones tecnológicas para hacer rastreo de tecnología, identificación de líneas emergentes, de desarrollo emergentes, de innovaciones, análisis de la competencia, entre muchos otros elementos que vamos a poder realizar. Vamos a hacer en el fondo una revisión de cómo utilizar este tipo de tecnología, que este tipo de tecnología en el fondo se basa tiene como fuente de información las bases de datos de patentes. Por ejemplo, las bases de datos que ustedes ya han consultado en el trabajo, que ya miré, y me di cuenta que incluso ustedes en algunos casos pegaron los monitos, los dibujos, y en estas bases de datos de patentes que ustedes han ido experimentando, se almacenan un montón de datos de patentes que lo que hacen los software que vamos a aprender a usar es recoger esos datos, recoger toda esa data y a través de tecnologías de minería de datos, de minería de texto y también herramientas de visualización de datos, nos ofrece la posibilidad de generar un análisis de acuerdo a la tecnología o el concepto que nosotros queremos analizar. Entonces, eso por un lado, que toma como fuente de datos la, la base de patente. Lo segundo es que los datos de patente, más tecnologías de minería de datos, de estadística un poco más avanzada en algunos casos, y también de ¿cómo se llama? De minería de texto, eh, nos ofrece la oportunidad de realizar varios análisis tecnológicos, sobre todo con una gama de herramientas de visualización bien relevantes, bien conocidas. Yo les voy a presentar a continuación uno de los software que vamos a utilizar. Eh, como les decía, lo primero es que les voy a explicar de qué se trata, cómo funciona, cómo opera a grandes rasgos. Después vamos a hacer como un análisis teórico de esto mismo. Y en tercera instancia vamos a dar un espacio para que ustedes puedan interactuar con el software también, a través de la elaboración de un estudio. Entonces, como ustedes se pueden fijar, este tipo de software, que este pantallazo que les estoy mostrando a continuación, o sea, ahora, no es no es precisamente el software que vamos a usar, pero es más o menos la misma lógica. Nos permite graficar, visualizar, procesar los datos de patente para establecer ciertos niveles de análisis. Por ejemplo, la tendencia de publicación de patentes, la tendencia, por ejemplo, de coautorías o de cosolicitantes. Por ejemplo, podríamos hacer un análisis de cuánto colabora Apple con otras empresas o cuánto colabora, por ejemplo, am, Superpollo con otras empresas para establecer nuevos desarrollos. Podríamos identificar, por ejemplo, principales inventores, principales clasificaciones de un área. Podríamos ver cuál es el país donde se protege con mayor prioridad determinada tecnología. Entonces, todo este tipo de análisis cruzado y en profundidad nos permite establecer un marco, un cuento importante en relación a un área tecnológica, una innovación, un dominio de conocimiento. En términos concretos, vamos a utilizar toda la data de patentes que hay en el mundo para establecer análisis, realizar análisis y sacar conclusiones relevantes sobre un área de conocimiento. A este proceso, que es un proceso metodológico, es un proceso sistemático,
y un proceso que busca no solo ser replicable, sino también ganar altos niveles de validez y confiabilidad, en la medida que su replicabilidad garantice que el desarrollo, digamos, de este tipo de informe y este tipo de análisis adquiera mucha mayor consistencia científica y permita en términos concretos llegar a conclusiones válidas en el ámbito del desarrollo tecnológico, de la innovación y del emprendimiento. Entonces, en este ámbito, nosotros nos vamos a referir a cómo estas herramientas y estos métodos ayudan a que una organización aprenda colectivamente, mejore sus procesos, encuentre nichos de innovación, eh, encuentre maneras de mejorar un servicio, maneras de mejorar un producto, o, por ejemplo, se analice qué está haciendo la competencia, qué tipo de conocimiento está generando mi competencia, entre otros elementos. A este proceso, como yo les decía, se llama vigilancia tecnológica. Tiene mucho que ver con cómo se almacena el conocimiento, cómo se captura, cómo se transfiere. Pero más allá de esto, quiero hacer dos ejercicios. Lo primero es, antes de definir qué es la vigilancia tecnológica, las metodologías y todo lo demás, quisiera hacer lo siguiente. Lo primero, mostrarles en la práctica hacia dónde queremos llegar y en el fondo qué queremos hacer. Ah, no, había prendido la cámara, perdón. Voy a compartirles pantalla del software que vamos a usar. En alguna parte del ramo, yo les voy a contar que este es uno de los software posibles de usar. O sea, no es el único, hay muchos más. Quizás hay algunos más completos, quizás hay algunos más mm, robustos en términos de algoritmos, quizás hay algunos que sean inferiores en algún área, hay algunos que, por ejemplo, como les voy a explicar en un ratito, este proceso tiene varias etapas. O sea, por ejemplo, el proceso de la definición de la estrategia, el proceso de la búsqueda, el proceso de la depuración, el proceso de la definición de la muestra y el proceso de análisis y visualización. Entonces hay software que son más potentes en visualización, hay otros que son más potentes en el análisis, hay otros que son más potentes en la búsqueda, otros que son más potentes en la depuración, etc. Entonces, más allá de las características que les voy a dar más adelante, nosotros vamos a trabajar con este software que se llama Pattern Inspiration. Hicimos el intento en la escuela de poder comprar un par de licencias para que pudiésemos trabajar, pero eso todavía está en gestión. Sin embargo, tiene una versión gratis que tiene algunas limitaciones. Y para la semana que trabajemos con este programa, yo quiero que nos inscribamos en su versión de prueba, pero no lo hagan al tiro, sino que lo hagamos la semana siguiente, que es la semana que vamos a hacer trabajo in situ. Pero quiero mostrarles un poco lo que hace. Por ejemplo, si yo, como yo les decía, este proceso tiene etapas, entonces los software normalmente se dividen modularmente en las etapas que lleva el proceso. Entonces, el primer proceso de articular la estrategia, obviamente, es un proceso mucho más conceptual, y como un proceso mucho más conceptual, no podemos, no es necesario hacerlo de forma digital, pero tenemos, por ejemplo, para crear un nuevo reporte, almacenar nuevo reporte, pero también tenemos la parte de la búsqueda, después tenemos la parte de la depuración, después tenemos la parte del análisis y después la parte de la visualización. Entonces, por ejemplo, yo podría buscar aquí por palabra clave, por solicitante, por inventor o por clasificación, por ejemplo. Entonces, yo voy a buscar el concepto, por ejemplo, Smart, eh, Smart TV o Smartwatch.
y automáticamente el sistema me empieza a generar gráficos sobre la productividad de 682 patentes que encontró, y yo en este caso puedo hacer una visualización de las patentes. Y si ustedes se fijan en este apartado, el software me permite depurar. Por ejemplo, yo puedo aplicar ciertos filtros y seleccionar, por ejemplo, temporalmente, o seleccionar las empresas que han hecho desarrollos sobre smartwatch o relojes inteligentes. Si ustedes lo miran, está Google, está Huawei, está LG, está IBM, entre las principales, Apple, Ford, entre otras. Acá encontramos los principales inventores, los códigos. Nosotros podemos ir así aplicando filtros. Por ejemplo, a través de un código, por ejemplo, un filtro temporal, un filtro probablemente podemos encontrar más abajo quizás de nacionalidad, entre otros, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva nos permite ir aplicando los distintos filtros que podamos utilizar. Podemos mezclar términos, por ejemplo, y acá tenemos otro tipo de funciones que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero posteriormente, suponiendo que, por ejemplo, estas 682 patentes hablan del tema, de la muestra que yo quiero analizar, yo posteriormente puedo llevar el ejercicio a un análisis y a una visualización. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un análisis de productividad temporal y podría decirle, quiero analizar, por ejemplo, cómo ha sido en el mundo la productividad de patentes desde el punto de vista, como les digo, temporal. Ahí ustedes especifican los años, por ejemplo. Podríamos generar mapas, por ejemplo. ¿Cuáles son las áreas tecnológicas que se encargan, por ejemplo, de hacer este tipo de desarrollo? Podríamos hacer minería de texto, por ejemplo, cuáles son los principales sustantivos expuestos digamos, en la documentación de patente. Podemos, por ejemplo, hacer un análisis de los metadatos. Podríamos decir cuál es el país que más solicita este tipo de tecnología. Podríamos ver, por ejemplo, quiénes son los principales inventores, quiénes son los principales solicitantes, y ahí nos encontramos con algunos gráficos. Ustedes después se van a dar cuenta que se pueden sacar muchos más, por ejemplo, desde el punto de vista de la minería al texto, por ejemplo, del análisis de las unidades expuestas en la patente, y también podríamos hacer redes de análisis de empresas que están solicitando esto, valorización de patentes, entre otras muchas análisis automáticos que genera el sistema. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a mirar el gráfico por país solicitante, nos damos cuenta que los países que más solicitan son Estados Unidos y de China. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías, las empresas que más solicitan patentes de smartwatch son de estos dos países. Después viene Corea, después viene Alemania, y después viene Suiza, que tiene una tradición de relojería importante. Por eso está metida entre medio digamos, de estos grandes países más enfocados en el desarrollo tecnológico. Y no es nada extraño, por ejemplo, que Apple tenga que citar una patente de una empresa de relojes suiza, eh, desde ese punto de vista. También a través de minería de texto, por ejemplo, podemos encontrar a los principales inventores. Estos son los principales individuos que han hecho desarrollos. Ahí nos muestra los primeros 50, los 50 más productivos, pero yo le podría decir, no, me interesan solo los 10 más productivos. Y ahí nos damos cuenta que este señor, que es Raymond Berardinelli, es el tipo que más ha patentado, es el mayor inventor en el ámbito de los relojes inteligentes. ¿Ya? Podríamos hacer lo mismo con las empresas que solicitan. Aquí tenemos las empresas que solicitan, que son las 50 principales. ¿Ya? Pero yo podría decirle, no, me interesan las 10 primeras o las 25 primeras.
Entonces ahí ustedes van a ver que los solicitantes está Google, está Huawei, está LG, está IBM, está Apple, está Fuji, está Motorola, por ejemplo, Microsoft también, Samsung, entre otras empresas. Entonces, nosotros podemos hacer análisis de las tendencias tecnológicas a través de el uso de este tipo de software que nos facilita la vida porque nos automatiza absolutamente el proceso. Este proceso, que yo les estoy mostrando así como muy rápido, solo un ejemplo de lo que hace el software, es en concreto, como yo les decía, solo un ejemplo de un proceso mucho más largo y mucho más metodológico que se llama el proceso de la vigilancia tecnológica. Y la vigilancia tecnológica es un proceso que, como yo les he dicho en toda la asignatura, la gestión del conocimiento, la vigilancia tecnológica y todo lo que hemos aprendido son medios, no son fines en sí mismos, para conseguir los objetivos y la finalidad de nuestra organización. Eh, Se utiliza, por ejemplo, para apoyar la toma de decisiones en el ámbito de las inversiones, para la detección de patentes, por ejemplo, la propiedad intelectual de terceros, conocer novedades y competidores y encontrar ideas para crear un nuevo producto o un nuevo servicio. ¿Cuál es la utilidad? Permite innovar, facilita la innovación porque a través de la captura de este tipo de conocimiento se facilita la innovación y permite efectivamente que las organizaciones capturen información del entorno para agilizar el proceso de innovación y desarrollo y también para investigadores o inventores propiamente tal que quieran comenzar un proyecto de desarrollo. Aquí tengo dos definiciones, uno de Jacobiac y la otra del mismo Jacobiac, pero ahora con Dow. Y esta, esta, mm, estas definiciones dicen que la vigilancia tecnológica la observación y el análisis del entorno científico con la idea de que capturemos información del entorno para identificar las amenazas y las oportunidades. Esta observación se caracteriza obviamente por ser metodológica y además, como dice la segunda definición, em, también nos permite seleccionar y analizar esta información para la toma de decisiones estratégicas. En términos concretos, lo que hace la vigilancia tecnológica es utilizar fuentes de información, como por ejemplo las bases de datos bibliográficas o bases de datos de patentes de invención, para explotar los datos que ofrecen digamos, estas fuentes de información con el objetivo de permitir construir un estado del arte, es decir, un análisis que nos permita desarrollar o identificar hacia dónde va este mundo, digamos, de una disciplina tecnológica, de una disciplina científica, de un campo de desarrollo o de un nicho específico que alguien quiera explotar, ¿ya? Entonces se vale de los datos que se sacan de estas fuentes que les comento, que son fundamentalmente las patentes de invención, que como ustedes ya lo saben, son un derecho exclusivo que entrega el Estado a un propietario para que pueda explotar comercialmente su invención, con la condición de que este mismo solicitante tiene que hacer público todo el invento a través de una solicitud de patente que al final se traduce en estos documentos que nosotros estamos utilizando para extraer información y para analizarla de forma masiva. Eh, ¿Qué tipos de fuentes de datos se utilizan? Las bases de datos de patentes, que son algunas, yo sé que ustedes ya las conocen. Por ejemplo, portales de patentes como Google Patents, como Patent o como PatentLens.
y también las oficinas nacionales o regionales. Por ejemplo, el INAPI en Chile, el INPI en Francia, el DPMA en Alemania, la IPO en Reino Unido, en España la OEMP, la USPTO en Estados Unidos, la TIPAT para América Latina, la EAPATIS de Euroasia y la EPO, que es de la Oficina Europea de Patentes. Pero también tenemos de organismos internacionales que promueven la propiedad industrial, como por ejemplo la OMPI con el servicio que ustedes ya conocen llamado Patent Scope. Digamos, de esta fuente, los software van y extraen los datos, extraen la información para posteriormente ayudarnos a desarrollar el proceso de depuración y de análisis. Bueno, ¿en qué consiste la vigilancia tecnológica? Que a veces se relaciona mucho con un concepto que se conoce como inteligencia competitiva. Algunos lo escalan más y hablan de inteligencia estratégica. Entonces, cuando ustedes busquen información de esto, si es que se interesan, que yo creo que es un nicho súper importante para los ingenieros comerciales, porque si bien no es el perfil tradicional de un ingeniero comercial, por ejemplo, las OTL están contratando harta gente del área. Para el próximo lunes les voy a mostrar un puesto de trabajo que vi hace poco. Las OTL, que son las oficinas de transferencia y licenciamiento de la universidad, están contratando muchos ingenieros comerciales para que hagan este tipo de análisis que permitan, por ejemplo, transferir los resultados de investigación de la universidad al mercado a través de la protección, por ejemplo, y hacer vigilancia tecnológica para encontrar nuevas posibilidades de desarrollo. Entonces, ¿cómo se define la... También otra cosa importante que se me había ido y quería comentarles que esto de la vigilancia y esto de la inteligencia estratégica, dice la literatura que se fundamenta de los métodos militares de análisis. Entonces, en ese sentido, la inteligencia competitiva resulta el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores para que los responsables puedan tomar las decisiones en el momento oportuno, donde se incluye la captura de la información, el tratamiento y el análisis, y posteriormente se incluye la divulgación de la información para que pueda ser utilizada. Entonces, en términos metodológicos, podríamos identificar las partes o los procesos digamos, de lo que es la vigilancia tecnológica en estos 5 pasos. El primer paso es la realización de un diagnóstico que en el fondo permita identificar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos analizar, con qué objetivo, por qué vamos a buscar información del entorno, queremos patentar, queremos demandar, queremos analizar una oportunidad de negocio, queremos estudiar la competencia, entre otros. Ahí todo eso se establece en el diagnóstico y en la estrategia. Y una vez que definimos el diagnóstico y la estrategia, pasamos al proceso de búsqueda. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda? Vamos a utilizar palabras clave, vamos a utilizar códigos de clasificación, vamos a utilizar nombres de solicitantes, entre otras posibilidades que debiesen tributar al diagnóstico y a la estrategia previa. Y una vez que buscamos y obtenemos la muestra de resultados, realizamos un proceso de análisis de la información para después ofrecerla a las personas adecuadas que puedan hacer un uso estratégico de esta información, y este proceso es lo que entrega el componente de inteligencia para finalmente comunicar los resultados. Ahora, lo importante es que este proceso debiese resultar iterativo, ¿ya? Es decir, ser constante. De forma bien breve, antes, ¿hay alguna duda, consulta con todo lo que he dicho? Que sé que he hablado a lo mejor mucho. No sé si tienen alguna duda con alguna parte del proceso.
Bien, No, profe, ninguna. perfecto, gracias. Entonces voy a explicar de manera muy, muy breve todos los procesos que debiésemos lograr completar em, en el ejercicio práctico. El primer proceso, como yo les decía, es el diagnóstico estratégico. ¿Y en qué consiste el diagnóstico estratégico? El diagnóstico estratégico consiste fundamentalmente en definir las necesidades, o sea, ¿por qué yo necesito esta información? Eh, si yo tengo claro el problema, si tengo clara la necesidad, voy a poder establecer una metodología importante, consistente, que me permita solventar la carencia que estoy relevando. Entonces, en este ámbito, en el ámbito de la definición de necesidades, eh, lo primero que hay que hacer es recabar información preliminar y tener clara cuál es nuestra necesidad de información. Y además de tener clara cuál es la necesidad de información, definir los factores críticos de la vigilancia. Es decir, eh, ¿qué necesito saber? ¿Por qué voy a hacer la búsqueda? ¿Cuáles son los puntos de acceso que voy a tener? Y identificar, por ejemplo, todas las potencialidades de la empresa o de la unidad de vigilancia que trabaje conmigo para posteriormente hacer el planteamiento del trabajo de investigación. Por ejemplo, supongamos que yo soy una empresa vinera, por ejemplo, eh, estoy haciendo un estudio em, en la región de O'Higgins, por ejemplo, eh, relacionado con cómo va, digamos, el ámbito del desarrollo enológico y todo eso. Entonces, yo me doy cuenta que, por ejemplo, si analizamos la distribución sectorial de las organizaciones que, por ejemplo, yo podría eventualmente analizar, me encuentro con que un alto porcentaje es de agroindustria y eso podría tener algún tipo de interés y relación, pero nos encontramos también con un porcentaje importante, que no es menor el 10%, de industria vitivinícola, para el caso particular de la sexta región. Entonces, yo recabo información del entorno, por ejemplo, si es que tuviese sentido hacer un análisis de el sector vitivinícola para los empresarios, por ejemplo, de este rubro en la región de O'Higgins. Y como hay un porcentaje importante, seguramente yo podría tener bastante audiencia. Entonces, una vez que yo defino qué es lo que voy a hacer, en qué tema, con qué objetivo, con qué palabras clave, paso a concretar este ámbito y paso a la búsqueda de información. Y en la búsqueda de información, como yo les decía, es importante tener los siguientes elementos claros. Primero, identificar las fuentes. ¿Dónde voy a buscar? Em, ¿Voy a buscar solo en la oficina de patentes chilena? ¿Voy a buscar a nivel internacional? Por ejemplo, en la WIPO, por ejemplo, en Spacenet. ¿Voy a utilizar un software gratuito, software libre, o voy a utilizar software comercial, por ejemplo, el Goldfire? ¿Voy a incorporar publicaciones académicas o voy a hacer un análisis solo de patentes en el ámbito? ¿Ya? Y una vez que tenemos claras las fuentes, después podemos realizar o aplicar herramientas de búsqueda que nos permitan mejorar, digamos, los resultados en el proceso de recogida y también identificar claramente em, los elementos que nos da las herramientas de recogida. Cosa importante en el proceso de búsqueda, debiese estar concentrada en temas muy concretos y además tiene que ser altamente estructurada. Estructurada a tal punto que ojalá sea replicable por otro individuo en otro contexto. Es decir, si alguien replica la búsqueda,
debiese obtener resultados más o menos similares. Eso le da validez, digamos, al estudio. La siguiente parte, que es la parte del análisis de la información, nos encontramos con que hay varios elementos que no solo guardan relación con sacar gráficos como loco, sino que primero tenemos que identificar la muestra, em, y antes de empezar a sacar gráficos a lo loco, hay que hacer una limpieza de la muestra. Por ejemplo, identificar si la muestra que yo obtuve efectivamente es consistente, porque hay veces que uno busca algo, busca un tema y te puede salir cualquier cosa. O sea, por ejemplo, supongamos que yo les pongo el concepto de riego. Entonces, o de irrigación, por ejemplo, irrigación automática. Entonces voy a buscar tecnologías de irrigación automática y supongamos, supongamos que yo obtengo resultados con las palabras que estoy utilizando para realizar la búsqueda, pero me encuentro con patentes que hablan, por ejemplo, de irrigación sanguínea, por ejemplo, irrigación automática sanguínea. Entonces, me puedo encontrar con ese tipo de fenómeno. Entonces, antes de realizar el análisis, es necesario desarrollar un proceso que nosotros definimos como la limpieza de la muestra. ¿Ya? Es el primer proceso de limpieza de la muestra. Entonces, este proceso yo se los pongo en el gráfico porque fíjense que les pongo revisión de la muestra, volver a limpiar la muestra, porque si la muestra está bien constituida, está bien compuesta, em, no, nuestro análisis va a ser mucho más exacto. Entonces, lo importante es no sesgar la muestra, no alterarla, y además homogeneizar y o estandarizar. Porque, por ejemplo, algo que no le he explicado todavía, pero, por ejemplo, como yo les había planteado previamente, las patentes son territoriales, ¿cierto? Entonces, esto implica que si yo hago el desarrollo de una taza, por ejemplo, supongamos que yo hago un diseño de una taza, y esta taza la patento en Chile, y después la patento en Argentina, yo voy a tener dos documentos de patente distintos, porque hay una patente en Chile y una patente en Argentina. Pero ojo, que eso no implica que son dos desarrollos tecnológicos. Son dos documentos que se refieren a una misma tecnología. Entonces hay veces que las instituciones dicen, no, nosotros tenemos 120 patentes. Las universidades, por ejemplo, los centros de investigación, los centros de desarrollo de las empresas, no, tenemos 150 patentes. Y uno mira y se da cuenta que sí, tienen 150 patentes, pero a uno le da la idea, o para efecto del análisis que te intentan mostrar, es como que hicieron 150 desarrollos tecnológicos, y eso no es así. Porque, por ejemplo, varias tecnologías las protegieron en distintos países y eso obviamente genera varios documentos, pero eso no implica que la empresa tenga mayores desarrollos, ¿ya? Entonces, ojo con esto, que es súper importante y además define la estrategia o la importancia estratégica, porque yo le decía, es súper importante entender los datos de patente, porque si ustedes dicen, yo quiero analizar la productividad de desarrollos tecnológicos de una organización, ustedes pueden decir, ya, la Universidad Católica de Chile tiene 120 patentes, la Chile tiene 98 y la U de Santiago tiene 85. Y llegamos a la conclusión de que la universidad que tiene mayor desarrollo es la Católica. Pero supongamos que la Católica ha presentado o sea, una tecnología en varias oficinas a la vez,
y bueno, cosa que también ha hecho la Chile y la USACH, pero en menor medida. Entonces, ahí es cuando nosotros definimos lo que es una familia patente. Por ejemplo, si yo protejo una tecnología en Chile, en Argentina y en Inglaterra, ahí yo estoy creando una familia patente. Entonces, por ejemplo, para efectos del análisis, yo puedo eliminar la familia patente y puedo homogeneizar para que quede solo un, entre comillas, representante de la tecnología y no me sesgue el análisis. Y yo puedo decir, sí, efectivamente, la Católica es más productiva que la Chile y que la USACH, porque teniendo en cuenta la familia de patentes, ellos tienen 80 patentes, la Chile tiene 70 y la USACH tiene 65, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, en términos de productividad, es importante conocer esas diferencias de datos, pero, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer otro tipo de análisis y que yo quiero decir, es que a mí no me interesa la productividad, no me interesa cuánto sacaron, me interesa dónde van a protegerlo. Por ejemplo, soy competidor de AgroSuper y me doy cuenta que AgroSuper está protegiendo sus tecnologías en Chile, en, ¿cómo se llama? En Argentina, en Brasil y en Uruguay. Yo puedo decir, chuta, sus desarrollos comerciales están enfocados en esos países porque probablemente esos países tengan un contexto donde la tecnología que ellos están protegiendo va a tener un mayor impacto en esos países. Entonces, en ese caso, yo efectivamente necesito considerar familia patente porque tengo que saber en qué países protege AgroSuper. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es súper importante conocer los datos, manejar los datos para componer una muestra que nos dé conclusiones relevantes y conclusiones que realmente nos sirvan para una toma de decisiones. No sé si se entendió lo que quise explicar, que igual sé que puede resultar un poco enredado en un principio. ¿Se entendió, no? No mucho. Chiquillos, ¿están ahí o no? Bueno, em, entonces, aquí tenemos el ejemplo que en términos prácticos, como yo les decía, hay algunos software más robustos, menos robustos para hacer los análisis. Y en términos concretos, este tipo de análisis se podría hacer de forma tradicional. Yo digo tradicional porque podría hacerse de forma manual, por ejemplo, utilizando alguna hoja de cálculo, como Excel, o, por ejemplo, si es que ustedes supieran algún lenguaje de programación, de estadística computacional, por ejemplo, como Python o como R, perfectamente se podría hacer este tipo de análisis, pero hay algunos software especializados en hacerlo. Por ejemplo, el Pattern Inspiration, que era el que les mostré recién. Uno de los más robustos es el Pattern Insight Pro, que es un software que permite hacer análisis de tendencias, mapeos tecnológicos, concurrencia tecnológica, análisis de inventores y solicitantes, y la identificación también de líderes tecnológicos en un nicho, en un ámbito específico. Em, Finalmente viene la comunicación y la inteligencia, es decir, las partes en que se utiliza realmente la información. Y todos estos datos que yo capturé, la idea es que sirvan para algo, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, estos datos, esta información y este conocimiento se debiese traducir, por ejemplo, en una mejora de producto, en una mejora de servicio, en una mejora de proceso. Entonces, la idea es que la información nos sirva para crear productos, para mejorar nuestra toma de decisiones, para la innovación
o que nos dé claridad sobre con qué actores podemos colaborar, por ejemplo, en el caso de empresas de menor tamaño. Y finalmente, en el ámbito de la comunicación, nosotros podemos comunicarlo, bueno, hoy en día de diversas formas. O sea, por ejemplo, el estudio de tendencias tecnológicas, informes temáticos de vigilancia tecnológica, boletines de vigilancia tecnológica, informes cienciométricos, entre otro tipo de productos que son los que normalmente se generan. Y la idea, como yo les decía, es que este proceso se transforme en algo iterativo. Es decir, facilitar la toma de decisiones y en caso de lograrlo, volver a diagnosticar y transformar a este proceso de la vigilancia en un proceso sistemático y en un proceso iterativo, como les planteaba. ¿Ya? Bien, como yo les decía, todo esto se ve posibilitado porque las patentes a través de la norma ST9 de la OMPI tienen los datos altamente estructurados y se almacenan con un código, una estructura particular. Nos presenta información bibliográfica, jurídica, comercial, técnica, y además nos da nomenclaturas y campos altamente estandarizados y normalizados. Entonces, con estos datos nosotros podemos hacer el procesamiento masivo del cual yo les estoy hablando. Lo facilita mucho, digamos. Entonces, lo que nosotros vamos a aprender a hacer aquí con los software es básicamente explotar los metadatos de una patente. Es decir, los metadatos son todos estos datos que describen la patente: el inventor, solicitante, la fecha de solicitud, la fecha de prioridad, el país de prioridad, país de solicitud y todo lo demás. Y bien, para finalizar, bueno, primero no sé si hay alguna duda al respecto, algo que quieran aclarar. No sé si estuvo muy confuso, si se entendió el objetivo. ¿No? Sí, ¿Todo todo claro? bien, profe. Perfecto, gracias Daniel. Eh, bueno, para finalizar, les voy a comentar lo siguiente. Em, Primero, el día lunes vamos a hablar de blockchain. Les voy a explicar, más bien les voy a mostrar un video sobre la tecnología y ahí vamos a estar conversando, ojalá de forma interactiva, sobre esta tecnología de la cual yo no soy experto. Entonces la idea es que podamos construir el conocimiento juntos en como un ejercicio de comunidad de práctica quizás, y nos permita identificar las oportunidades que nos podría dar comercialmente esta tecnología. El día martes, ustedes van a tener que entregar el trabajo. Yo, adicionalmente, como material complementario, no vamos a tener clase ese día. Vamos a hacer una sesión asincrónica para que puedan entregar el trabajo, y además les voy a compartir un video sobre vigilancia tecnológica, que es una explicación de una española sobre cómo se realiza el proceso. Entonces, a partir de la semana subsiguiente, que sería la semana, déjenme mirar, sería la primera semana de agosto, que no estoy seguro si esa semana tenemos pausa, pero si llegáramos a tener pausa, sería la siguiente nomás. Vamos a utilizar el Patent Inspiration para hacer algún tipo de análisis, ya durante toda esa semana. Y finalmente, la última semana de clase, vamos a hablar de lo que es transferencia tecnológica. Es decir, una vez que logramos un desarrollo de nuestro producto,
vamos a hacer un análisis de eso. En el fondo, cómo luego de protegerlo, podemos transferirlo al mercado. Podemos llevar nuestro conocimiento al mercado, o cómo podemos llevar nuestro conocimiento a la sociedad a través de un producto o a través de un servicio. Y ese proceso se conoce como transferencia tecnológica. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es, primero, el escenario tecnológico que supone la infoxicación. Hemos visto también cómo la gestión del conocimiento se transforma en una especie de apoyo a este escenario. Hablamos de los 3 niveles de la gestión del conocimiento, de los tipos de conocimiento, tácito, explícito. También hablamos de la capa 1 de gestión documental, la capa 2 de gestión de información y la capa 3 de gestión de conocimiento. Y ahora estamos viendo lo que es captura de información del entorno a través de lo que es la vigilancia tecnológica. Posteriormente, la semana siguiente, veremos un apartado práctico, como yo les decía, y las últimas semanas finalizaremos con lo que es el concepto de transferencia tecnológica y cómo se desarrolla la transferencia tecnológica en este entorno, digamos, de la propiedad industrial, de las opciones de licenciamiento, ejemplos de cómo instituciones han hecho transferencia tecnológica y licenciamiento, o por ejemplo, cómo en algunos momentos se pueden levantar empresas de base tecnológica, emprendimientos de base tecnológica, a través de la generación de un resultado de investigación o la generación de un nuevo conocimiento. ¿Ya? Así que con eso, al menos terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, ya sea de la materia o ya sea de lo que ustedes quieran plantearme. Pero si no hay ninguna duda, terminamos la clase por hoy hasta aquí. Profe, Dime. yo no entendí eso de que íbamos a usar un software. ¿Sí? ¿Eso va a ser el lunes? No, mira, el lunes vamos a hablar de blockchain, ¿ya? Esto va a ser el lunes, espérame, que estoy mirando el calendario, el lunes 26 vamos a hablar de blockchain. El miércoles 28 yo les voy a pasar un video de vigilancia tecnológica y ustedes van a hacer la entrega del trabajo. Y tenemos semana libre el 2 o no, o eso ya no va. Ustedes me confirman. ¿Lo Sí, No puedo profe. sé. ¿No saben? Sí, Yo Ah, lo puedo averiguar. Voy a preguntar y les cuento. Pero si no tenemos libre, lo hacemos esa semana, ¿ya? Si tuviésemos semana libre, lo dejamos para el día 9. O sea, el día 9 y el día 11. ¿Qué vamos a hacer ese día? Ese día vamos a utilizar Me dice Daniel que sí, que va a la semana libre. Entonces, si tuviésemos la semana libre el 2, hacemos esta actividad el lunes 9, donde vamos a crearnos una cuenta de prueba en el software Pattern Inspiration, y ustedes, por ejemplo, en grupo, van a tener que elegir un tema, por ejemplo, los relojes inteligentes, por ejemplo, los drones, por ejemplo, videojuegos y realidad aumentada, por ejemplo, realidad aumentada y educación, o por ejemplo, no sé, lo estoy llevando quizás mucho al software, pero ustedes podrían decir sistemas automáticos de riego, cámaras de vigilancia, buscar algún nicho tecnológico que podamos analizar y estudiar. Entonces ahí vamos a hacer búsqueda, vamos a depurar la muestra, vamos a iterar en la muestra, vamos a utilizar códigos para establecer filtrado, y después vamos a sacar los análisis. Por ejemplo, quiénes son las principales empresas del área, dónde protegen, por ejemplo, cómo ha sido la productividad temporal, cuáles son las áreas tecnológicas que se vinculan con esa área en particular, entre otras cosas, ¿ya?
Eso lo dejaríamos para el lunes 9, ¿ya? Si es que va la semana libre. Gracias, ahora sí entendí. Ya, perfecto. Bien, entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Espero que tengan una buena tarde y nos estaríamos viendo, si es que no tenemos algún tipo de inconveniente, nos estaríamos viendo el día lunes, ¿ya? Entonces que tengan una buena tarde, que estén muy bien, cuídense. Adiós.